Ya estamos de vuelta después de la pausa publicitaria y nos vamos directamente hasta Casares. ¿Por qué nos vamos hasta allí? Porque va a comenzar del 3 al 8 de octubre la 9ª edición de su Festival de Nuevo Cine Andaluz. Y llega con si vemos los datos, ya tienen, por ejemplo, han recibido 70 largometrajes, 236 cortometrajes. Eso quiere decir que el festival en 9 años se ha ganado ya un peso específico. Vamos a hablar con su director, con Javier Martos, que ya lo tenemos a través de la videollamada. Javier, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como decíamos, 9ª edición y nada más que viendo que habéis tenido 70 largometrajes, 236 cortometrajes, 180 fotografías. Son datos que hablan de que el festival está claramente en un momento de crecimiento. Sí, bueno, hemos tenido un crecimiento paulatino en estas 9 ediciones, desde 2014, y hemos ido de una forma modesta, subiendo peldaño y peldaño, pero la verdad es que la marca Nuevo Cine Andaluz, y además vinculada a un pueblo como Casares, funciona muy bien en todo el ámbito andaluz. Cabe señalar que en el año 2020 nos dieron un premio en Sevilla, la asociación ASECAN, a la difusión del cine hecho en Andalucía. Bueno, algo habremos hecho bien. Bueno, como no solo va a ser la oportunidad de ver películas, largometrajes, sino también nos quedamos con la sección documental, donde también trabajáis ahí, tenéis mucho material. Intentamos abarcar todas las disciplinas cinematográficas. El Nuevo Cine Andaluz es una manifestación cultural, pero también nosotros, en nuestras aspiraciones, en nuestra vocación, está hacer industria, y en ese sentido pues abarcamos todas las disciplinas en formato largometraje, tanto en ficción como documental, como en formato cortometraje, pero también en formato cortometraje tanto obras con un presupuesto cinematográfico, y esas son las 236 que se han inscrito, producidas entre el año pasado y este año, pero también tenemos un concurso de cortos express que tienen que rodar los equipos que se inscriban en 48 horas, y por ejemplo hasta este momento se han inscrito 23 equipos que han rodado, o sea, más de 150 personas están rodando en Casares en estos días, pues distintos trabajos que luego concursan en una sección especial. Pero además de esto, bueno, pues como bien has dicho, también tenemos un concurso de fotografía, también tenemos formación, tanto destinada a los adultos como destinada a los jóvenes, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, pues este año llevamos a un profesional que tiene más de 2 décadas de trayectoria, que se llama Juan Ventura, que es especialista en efectos digitales en el cine, en efectos especiales digitales en el cine, y llevamos su charla, ha estado 3 veces nominada a los Goya, y llevamos su charla a los institutos de la comarca, ¿no? A Bona, Manilva, Casares, para darle estas otras disciplinas al alumnado, estas otras posibilidades enfocadas a un futuro profesional, pues en el que pudieran hacer carrera. Bueno. Y en el caso de los adultos, perdona, en el caso de los Sí. adultos también tenemos a la guionista Isa Sánchez, que los oyentes la conocerán por la serie El Ministerio del Tiempo de Televisión Española o por la serie Malaca, porque también van a estar impartiendo un curso para adultos en estos días en Casares. Eso te va a decir, que no solo tenéis la parte del concurso, sino también una parte, por decirlo, formativa también, con, por ejemplo, este curso de guión. Es que es importante, queremos hacer industria. Además de cultura, Nuevo Cine Andaluz, queremos hacer industria. Y bueno, también, pues por ejemplo, relacionado con el guión, este viernes, el viernes de la semana que viene, hacemos un encuentro de guionistas de Andalucía en colaboración con ASECAN y las GAE. Es decir, que vamos a traer a Casares a guionistas de toda la geografía andaluza para que hablen de su disciplina cinematográfica desde un punto de vista profesional. Bueno, tengo aquí, por ejemplo, que el festival o la programación se abrirá con una película que ha sido que se ha visto en las grandes salas, como El mundo es vuestro, una secuela de El mundo es nuestro, de, ya saben, esa pareja sevillana de Alfonso Sánchez y Alberto López. Quiere decir que hay cabida, ¿no?, en el festival también de ese cine llamado comercial. Sí. Las películas se inscriben a concurso, ¿no? No las seleccionamos, sino que se inscriben y luego hay un jurado profesional que las evalúa, tanto las películas como los documentales como los cortometrajes, y son los que deciden, ¿no?
En el caso de la película de Alfonso Sánchez, es una comedia, como bien dice, es comercial, pero tenemos en esta edición tenemos una amplia variedad de temáticas. Hay películas de acción, como el thriller, como La maniobra de la tortuga el jueves. Hay una película más juvenil, ¿no? Como El universo de Oliver el miércoles, una película más de autor, como es la que tenemos el martes, de Ignacio Nacho y Sósteles, o una película más personal, como por ejemplo la que tenemos el viernes de Santiago Modeo, Las Gentiles. Son las películas que se han inscrito y entre todas ellas, entre las 70, pues hemos seleccionado, bueno, el jurado ha seleccionado las que son finalistas y finalmente una se llevará el premio al mejor largometraje andaluz, a la mejor dirección y en el caso de documentales, pues al mejor documental. En Bueno, los sí. documentales también hay una selección muy interesante. Digo que aquellas personas que estén interesadas, que quieran ver un poquito, tienen en el Centro Cultural Blas Infante, vais a tener 2 sesiones de lunes a viernes, la de la tarde, por decirlo de una forma, para aquellos que iban al cine, la sesión de tarde y la sesión de noche. La de tarde será dedicada a los documentales, ¿no? Y la de la noche a los al cine. Sí, bueno, cines son las dos, porque el documental que nosotros albergamos tiene que tener una calidad cinematográfica. Digamos que es ligeramente distinto al documental que se ve, por ejemplo, en las sobremesas de la tarde, ¿no? Con el añadido de que ver el documental en pantalla grande es un placer. Como bien dices, tenemos 2 sesiones, a las 6:30 son los documentales y a las 9 de la noche empezamos con un cortometraje de los finalistas y luego a continuación el largometraje. También es importante señalar que todas las proyecciones, tanto documentales como cortometrajes como largometrajes, vienen presentadas por sus directores o por el equipo de producción o por actores, con los cuales luego se establece un diálogo, un coloquio entre público y cineasta, ¿no? Y esto de alguna forma engrandece la película. Y esto ocurre para todas las películas, incluso para la que tú has comentado al principio, de El mundo es vuestro, ¿no? Con lo cual son nuevas perspectivas que enriquecen la obra que se está haciendo, ¿no? Ajá. Bueno, lo has comentado anteriormente, esa parte de el concurso de que tienen los cortos express, que también hace un poco darle visibilidad, ¿no?, a Casares, porque todo se graba allí y con la gente de allí. Es el objetivo, ¿no? Casares, bueno, es un sitio, un pueblo precioso y es un plató muy interesante y contamos además con la suerte de que el principal patrocinador del festival, que es el Ayuntamiento de Casares, pues proporciona todas las facilidades posibles para rodar, ¿no? No solo en permisos, no pone ningún obstáculo, sino incluso en equipamientos, ¿no? Y además todo el pueblo está entregado, ¿no? Es muy fácil que un equipo requiera rodar en una cocina o incluso la participación de algunos actores y los propios casareños y casareñas en sus casas o se prestan a rodar. Y eso los equipos, esa facilidad y ese mimo con el que se tratan los equipos, la verdad es que lo agradecen y bueno, pues este año hasta el momento 23 equipos, como he dicho antes, y 150 personas rodando. Vamos, es una cantidad bastante abultada. Bueno, Javier, desde la perspectiva que os dan 9 años, de 9 ediciones con el festival, ¿qué evaluación o cómo diríamos en qué estado se encuentra un poco la producción audiovisual andaluza? Pues nosotros cuando empezamos con esto del nuevo cine andaluz, señalábamos por un lado cine andaluz, pero por otro lado nuevo, en el sentido de decir que hay una nueva generación de profesionales perfectamente capacitados que están haciendo industria. En un principio podríamos pensar que se pudiese, que trabajaban, bueno, y de hecho trabajaban en los dos principales focos de España que están en Madrid y Barcelona, pero poco a poco hemos visto que no es que ya solo que haya una gran cantera de profesionales en Andalucía, sino que están optando por rodar desde Andalucía, ¿no? Y por ejemplo ahora hemos visto que en el Festival de San Sebastián Alberto Rodríguez ha presentado una película Modelo 77 que está rodada, bueno, en parte en Barcelona, pero con equipos totalmente andaluces y en parte también en decorados andaluces, ¿no? Con lo cual, bueno, la trayectoria es que la industria del cine andaluz está consolidada y está en crecimiento. Bueno, pues nos quedamos sobre todo con ese momento de crecimiento que está teniendo la industria audiovisual andaluza, que es un poco que también es salir un poco de la periferia de los grandes círculos, Madrid, Barcelona,
que es difícil romper, pero como comentabas, también se empieza ya a hablar de lugares para elegir puntos de rodaje aquí, en distintos lugares de nuestra comunidad autónoma, también aquí, por supuesto, en nuestra ciudad, en Marbella. Sé que eso es una muy buena señal. Bueno, pues nos quedamos del 3 al 8 de octubre en Casares con esa oportunidad. Si no han visto, no han ido a Casares, pues les invitamos que vean. Y si van también pueden disfrutar del pueblo y del cine también. Pues muchas gracias, Javier, por estar un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Únicamente apuntar al final que toda la información la tienen en la página web nuevocineandaluz.com y en nuestras redes sociales. Y como dato adicional, decir que también este año premiamos la trayectoria de una artista audiovisual andaluza, María Cañas, conocida internacionalmente, que es María Cañas, que también estará durante el festival pues para hablar con el público y bueno, para homenajearla a nosotros. Pues eso, mucha suerte, que pues que hablemos con la 10ª edición. Digo yo, para la 10ª edición ya estáis pensando en algo especial, porque es una fecha así redonda, 10 primeros años. Bueno, algo especial habrá que hacer, ¿no? El Festival de Casares tampoco es un festival al uso, no es un festival de alfombra roja y de grandes focos. Casares, al ser un pueblo pequeño, pues facilita una convivencia un poco más familiar y más íntima, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma nos ha permitido perdurar en el tiempo, porque durante esta semana los cineastas que vienen a Casares pues se lo pasan muy bien y están en familia y en un ambiente muy cómodo. Eso no queremos perderlo, ni en la 10ª edición, ¿no? Pero bueno, habrá que apostar un poco más alto, claro. Bueno, pues ahí queda. Veremos a ver el año que viene. Javier, mucha suerte para esta edición del festival. Muchas gracias a vosotros. Venga, pues nosotros vamos a seguir porque ya tengo por aquí metida en faena y no viene sola nuestra compañera Bárbara de Cárcer. Bárbara, son las 12, casi la 1 menos cuarto. Entonces, ¿qué digo? Buenas tardes, Bárbara. Pues aunque no hemos comido todavía, Enrique, yo soy de las que digo que mientras no he comido siguen siendo buenos días. Efectivamente, buenas tardes o buenos días, da igual. Y acompañada, y muy bien acompañada, de mi querido amigo Carlos Díaz Ballesta, que además es un gran chef. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Muy buenas, ya casi buenas tardes. Buenos mediodías pasados. Cuéntale a Enrique que viene ¿Qué nos vas a preparar, Carlos? Eso. Yo sé que vas a hacer bacalao porque ayer me dijeron eso, pero no sabemos cómo lo vas a preparar. Yo creo que lo que tú quieres es el cachopo, por lo que me enteré. Sí, muy bien, eso la gente... Sí, porque te vi luego diciendo, bueno, si me invita a un cachopo, también, otro día también lo hacemos. Mira, hoy vamos a preparar un plato que yo llevo haciendo ya un tiempo y me encanta, que es el bacalao al pil-pil. Qué Bacalao bueno. al pil-pil, que como todo el mundo sabe, bueno, pues esto viene de... Que es difícil, ¿eh, Enrique? Bueno, Es vamos, difícil. vamos a pero ver. tú ya vamos a sabes, ver. como que el bacalao es como algo donde la cocina tiene una importancia y como no lo prepares bien, es como un plato sagrado, ¿eh? Sí, bueno, aquí lo importante es que ligue, ¿no? Que ligue lo que es el aceite, ¿no? Y por eso se hace el pil-pil, que pil-pil, ¿sabéis de dónde viene, no? Pues pil-pil es el sonido onomatopéyico que produce el bacalao pues, cuando se está cociendo, ¿no? en el propio aceite. Vale. Y ya os digo, bueno, yo se lo comentaba el otro día a Bárbara, hoy tenemos bacalao al pil-pil y también vamos a hacer, que lo tengo aquí, unas papas arrugadas. De Canarias. De Canarias, es decir, aquí nos vamos... Esto va a ser una comida de movimiento y luego explicaré el porqué. Pero una comida de movimiento, pero sí es una comida típicamente española que además va desde el norte de España hasta lo más al sur que tenemos, que es Canarias. Bacalao al pil-pil en el norte y aquí tenemos las papas arrugadas que son de Canarias. Y además, bueno, como es un poco laborioso todo esto, he traído lo que es el mojo picón también. Qué bueno. ¿Sabes? El mojo picón es típicamente Lo has traído canario, ya hecho pues de casa. lo he cerrado. Bueno, hay que decir, Enrique, que los productos los ha traído todos Carlos y además el bacalao se lo ha regalado... Antonio González de Delimarque. Exacto. Eso es, el nuevo mercado que ha abierto Fantástico. en la calle Antonio Blanco Estuvimos número el otro 3. día en directo. Y también el aceite... El aceite. ¿Otras cosas? El aceite, bueno, y también he traído para que... Mira, esto, mira, para que se te haga para la que lo boca piquemos, agua. mira tú. Esto es cecina de León, que nos ha regalado también la empresa Fardocol, mi amigo Carlos Oki Ortega, por eso Ocor es Oki Ortega, y nos ha regalado esta maravillosa cecina. Bueno, madre mía. Y el aceite, que es un aceite que produce la familia de la mujer de Carlos. Ah, no me digas. Sí, y que él lo envasa y bueno, lo ha titulado, lo ha puesto el nombre de
puede beber de Farodocor, un aceite magnífico. Esto es de la hojiblanca. Bueno, además hay que decir que Farodocor vende productos. Son productos gourmet, hay de todo, a unos precios maravillosos también. Bueno, y pues, que podéis ver en la página web. Carlos, nosotros vamos a ir preparando cosas mientras Enrique sigue con sus entrevistas. Yo sí, aquí seguiré. Así que dentro de un ratito volvemos a ver cómo va esa elaboración de ese bacalao al pil-pil y esas papas arrugadas. Venga. Qué buena pinta tiene. Bueno, pues después lo verán ustedes. A partir de las 2 de la tarde, que se cuece con Bárbara, podrán ya ver íntegramente pues, la elaboración de ese plato tan viajero, porque desde el norte hasta Canarias y todo con el toque del sur que le vamos a dar. Bueno, pues ya está aquí nuestro siguiente invitado. Hacía tiempo que no hablaba con él, con Antonio de Dios González, psicólogo, en este caso de Avatar Psicólogo. Antonio, muy buenas. Hola, buenos días. Creo que nos hablábamos desde el mercado, ¿puede ser? Desde el mercado, efectivamente. Desde el mercado, sí. O sea, ha pasado tiempo. Bueno, Antonio, nos viene hoy, un poco queremos hablar de psicología, bueno, en este caso, psicólogo y psiquiatra, un poco por aquella de, vamos a diferenciarlos, psicólogo, psiquiatra, porque a veces creo que la gente le lleva a confusión. Pues sí, puede ser que a veces nos confundan las dos profesiones, que trabajamos en equipo hacia el mismo objetivo, pero que sí lo trabajamos de diferentes maneras. Si miramos a un ser humano en sus diferentes niveles, podríamos decir que tenemos un nivel biológico, un nivel emocional, un nivel cognitivo o mental y un nivel energético. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el psiquiatra y el psicólogo? El psiquiatra es un licenciado en medicina y cirugía, es un médico y trabaja desde el punto de vista del orgánico, de esa parte física del cuerpo, tratando de regular pues, la bioquímica del cerebro a través de la parte más química del cuerpo. Sin embargo, los psicólogos somos licenciados en psicología, nuestra formación es diferente y además nuestro enfoque está más en la parte emocional y en la parte cognitiva, en la parte mental. Así que el psiquiatra en un primer momento trabajaría más la parte física y nosotros trabajaríamos más el conflicto a nivel emocional o el conflicto a nivel mental. El médico es el que medica, el que pone un tratamiento farmacológico, el psicólogo no puede medicar, con lo cual nosotros hacemos un tratamiento más pues, desde la palabra, desde pues, esas cosas que hemos hablado otras veces, ¿no? La hipnosis, las técnicas que van más bien a cambiar las memorias que tenemos grabadas en el cerebro desde el punto de vista emocional. El médico intenta cambiar los desequilibrios que hay en el cerebro desde el punto de vista bioquímico. Bueno, hoy también querías hablarnos a través del cine, cómo también el cine nos puede ayudar en cierta forma, porque tú me explicabas la palabra que podíamos empatizar con los protagonistas, en este caso de unas películas que pueden tratar a un protagonista con una enfermedad, es que no digo, enfermedad mental. Sí. ¿Se puede decir así, enfermedad mental? Es claro que claro, no sé ya si me meto en el terreno de la psiquiatría o de la psicología. No, al final es en ambos terrenos trabajamos lo mismo, es como un traumatólogo y un fisioterapeuta. Pues es una enfermedad traumatológica, lo tratan ambos desde diferentes ámbitos. Entonces, bueno, pues la enfermedad mental quizá lo que tendríamos que hacer es normalizarla y verla como una enfermedad más, porque una de las cosas que nos encontramos en el día a día es que si tú te rompes una pierna y no puedes andar y tienes que estar inmovilizado, nadie te dice, venga, tú tienes que tener fuerza para poder andar. Bueno, pues me han dicho que tengo que estar inmovilizado 15 días y estoy inmovilizado. Sin embargo, cuando alguien tiene una situación traumática o tiene un duelo y el cuerpo o la mente necesitan esa pausa y ese parar durante un tiempo, pues parece que eso nos afecta más, ¿no? Y yo creo que el cuerpo es algo que compartimos con el resto de los animales, las patas, el corazón, el hígado, son cosas que tienen más animales, pero lo que nos hace únicos como humanos es nuestra capacidad cognitiva, nuestro cerebro y nuestra mente, y entonces todos estamos como más asustados si nos pasa algo en la mente, porque parece que nos deshumanizamos, que dejamos de ser humanos, y bueno, pues desde Avatar y desde el Hospital Quirón lo que queremos es que las personas
personas con una problemática a nivel mental, que sufran ansiedad, depresión o cualquiera de los demás trastornos que sufrimos, pues se normalicen y entendamos que es una enfermedad y que como tal hay que tratarla, no picar a la persona para que esté bien, porque a veces esa frase que se dice en los colegios de tu hijo puede pero no quiere, eso es muy injusto, porque a veces el niño tiene capacidad cognitiva para probar, digamos, pero hay un conflicto emocional que le impide poder, no es que no quiera, es que realmente no puede, aunque tenga la capacidad cognitiva para hacerlo. Bueno, mientras tú estabas hablando, te han puesto por aquí el tráiler de Joker, que es un poco esa película donde vemos el enemigo de Batman, ¿no? Pero llevado, bueno, quizás un poco de otras versiones, se habló mucho de esa versión que hizo el protagonista, una persona con una mentalidad que cambiaba mucho, que tenía muchos problemas, una situación con una relación con su madre muy, no voy a decirlo muy posesiva, pero bueno, que luego cambia, hay un cambio en él y como que explota. Sí, lo que nos presenta este personaje seguramente es un trastorno de la personalidad, que es una de las partes más difíciles de trabajar tanto para la psiquiatría como para la psicología. Son trastornos muy profundos que muchas veces no sabemos exactamente, justo en los trastornos de la personalidad es quizá los que menos conocemos dónde está el origen real y si es más orgánico o si es más por un trauma muy temprano en el cerebro, pero hay como una disociación que hace que la persona no sienta las emociones del otro como las sentimos los que no tenemos un trastorno de la personalidad. Si yo he quedado contigo una hora y no vengo, pues yo entiendo que te estoy haciendo un perjuicio, que te estoy haciendo daño, que puedes tener ansiedad porque tú tenías este espacio reservado y no aparece nadie y lo tienes que cubrir. Yo entiendo que tú te vas a sentir de una manera. El trastorno de la personalidad tiene más dificultad para sentir lo que siente el otro, está demasiado centrado en sus necesidades personales y no empatiza tanto con lo que siente el otro. Entonces en esta película, pues dramatizado en una película, nos presenta un trastorno de la personalidad con un posible origen que tiene que ver con esta relación con la madre, porque al final la mayoría de los conflictos a nivel emocional que tenemos están muy basados en nuestra infancia, porque en nuestra infancia somos muy vulnerables, somos muy dependientes y el cerebro que está funcionando es el cerebro emocional que graba todo en presente, es decir, un trauma que se produce en la infancia, cuando se repite en nuestra edad adulta, ese cerebro emocional reacciona antes del cerebro cognitivo y actuamos muchas veces como si fuésemos niños. Por eso los psicólogos o las terapias muchas veces van a tratar de cambiar esos conflictos que nos ocurrieron en la infancia, no tanto porque los convivimos en la infancia, sino porque se están repitiendo ahora. Y al repetirlos ahora estamos utilizando pues, recuerdos y memorias, grabaciones que se produjeron en la infancia. Bueno, tú nos habías puesto también una serie que está en Netflix, que se llama Mi Otro Yo. Sí, es una serie turca. Que como las que están ahora, están todas de moda. Sí, que está poniendo de moda, valga la redundancia, las constelaciones familiares, que es otra de las técnicas que utilizamos en Avatar Psicólogos, porque, claro, nosotros cuando nacemos y heredamos una información genética, no solo heredamos información genética que construye el color de nuestros ojos, la textura de nuestra piel o la capacidad de nuestro hígado, también tenemos mucha información sobre las situaciones traumáticas que ese cerebro ha vivido y que ha guardado en su sistema genético. Entonces, en las constelaciones familiares no se trata a la persona, sino que se trata los conflictos que tuvieron sus antiguas generaciones. A través de la persona hoy estamos curando o estamos tratando un conflicto que a lo mejor tuvo 2 o 3 generaciones anteriores, y lo que la investigación en constelaciones ha puesto de manifiesto es que muchas veces el conflicto de nuestros abuelos nos está afectando a nosotros ahora. Claro, nosotros estamos totalmente perdidos, no sabemos por qué nos sentimos así o por qué repetimos patrones dolorosos que no sabemos de dónde vienen, y muchas veces pues las constelaciones nos han abierto la puerta a entender que ese conflicto puede estar arraigado en nuestra genealogía, en nuestras generaciones anteriores, y sanando nosotros o sanando o comprendiendo ese conflicto que tuvo otra persona, podemos sanar lo que nos está pasando ahora. Así que bueno, pues es una línea de investigación muy interesante el de las constelaciones familiares, y esta serie la pone absolutamente de manifiesto. O sea, que nos lo presenta y también habla o nos ofrece también cómo se puede tratar.
Sí, hace un ejemplo, a veces un poco exagerado porque obviamente es una serie y tiene que llamar la atención por otras partes, pero nos hace una buena presentación de lo que pueden ser las constelaciones familiares y lo que nos regalan, ¿no? El trabajo, porque a veces las personas tenemos mucho miedo de entrar en terapia o de hacer ejercicios porque nos pueden provocar cierto dolor sin darnos cuenta que ese dolor que podemos tener a corto plazo nos produce muchísima satisfacción y muchísima libertad a largo plazo. Así que a veces las personas que priorizan el bienestar o la comodidad a corto plazo sufren muchísimo a largo plazo porque al centrarnos en estar cómodos ahora ponemos en marcha todas nuestras defensas y cuando ponemos en marcha nuestras defensas, repito, a corto plazo nos sentimos mejor, pero nos están quitando mucha libertad y nos están quitando muchas posibilidades de satisfacción personal. Así que las personas que tienen la valentía de hacer una constelación familiar o de hacer otro tipo de terapias, pues van a sacar un beneficio a largo plazo que yo creo que merece la pena con mucho el malestar o la incomodidad que puedes tener al traspasar pues esos miedos que están grabados en lo más profundo de nuestro cerebro. Repito, a veces estamos teniendo miedos que no nos pertenecen a nosotros, sino que pertenecen a nuestros padres, a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos. Curioso. Bueno, sí, curioso e interesante. Tenemos más películas, pero un poco en línea general, ¿cómo trata el cine la enfermedad mental? ¿Abusa mucho del tópico o intenta indagar más o dar un perfil diferente? Bueno, eso como en todo depende del profesional. Supongo que hay directores y hay guionistas que se implican mucho en dar una visión más certera de lo que es la enfermedad mental y otros lo que buscan es utilizar la enfermedad mental como algo que llame la atención del telespectador. Yo desde mi punto profesional pues honro a aquellos directores, guionistas o actores que ponen el foco en la enfermedad mental, nos la normalizan y nos la traen al día a día. Y en ese caso pues hay muchas películas que sí ayudan a poner de manifiesto el sufrimiento que tienen muchas personas y que a los que no tienen una enfermedad mental pues les generen un poquito más de comprensión hacia ellos. Siempre que hay una película, para que nos interese y para que tenga público, nos tiene que tocar. Y para que nos toque, el guionista tiene que conseguir que el espectador se identifique, se proyecte en el protagonista. Si el protagonista está teniendo un conflicto o está teniendo una problemática que de alguna manera me representa, yo mientras veo al protagonista resolver su conflicto, de alguna manera siento esa satisfacción de lo que yo podría estar haciendo. Entonces, pues las películas o el cine pueden ser muy inspiradoras y pueden ser muy motivacionales para que el héroe, porque muchas películas trabajan algo que trabajamos en terapia y en el curso de inteligencia emocional, por ejemplo, que empezamos mañana, que es el viaje del héroe. Entonces, cuando el héroe en la película se enfrenta a sus miedos, se enfrenta a sus retos, se enfrenta a sus dificultades y las supera, pues es una buena estimulación para que nosotros en nuestra vida podamos hacer lo mismo. Ajá. Aquí tengo algunos ejemplos más de otras películas, por ejemplo, que esta se llama El lado bueno de las cosas, y que el protagonista es bipolar. Pues la bipolaridad, por ejemplo, es una enfermedad muy difícil porque la persona pasa en los extremos, casi es más difícil cuando está bien que cuando está mal, porque al final cuando está en depresión está más metido en sí mismo y poca gente se entera, pero cuando está en la fase maníaca hace un desastre en su vida, gastan más dinero del que tienen, llaman la atención enormemente, entonces generan un drama tan importante en su vida que realmente pues, produce un sufrimiento enorme cuando la persona se estabiliza y observa lo que ha hecho bajo la manía. Muchas veces alguien maníaco pues, es muy agredido o es muy atacado sin darnos cuenta que por desgracia es una persona que está siendo manejada por su mente, ¿no? Quizá la clave de la salud mental es tener la flexibilidad emocional para ponernos en todas las emociones y no ponernos rígidamente en una. Una persona maníaca estaría en una alegría totalmente fuera de equilibrio que le maneja. Entonces no estamos manejando nuestra vida, quizás es lo que más nos asusta y por eso las enfermedades mentales son tan estigmatizadas y tan atacadas. El problema es que cada vez que le ponemos un nombre a una enfermedad mental se convierte en un insulto. Imbécil, idiota, eran maneras de describir una condición a nivel mental. Pero como a todos nos asusta, digamos que lo que nos asusta tenemos dos maneras, o lo integramos y lo afrontamos, o lo atacamos para ponerlo lejos. Y la sociedad, que muchas veces no es muy valiente, pues tiende a atacar a las personas con enfermedad mental porque nos están haciendo de espejo de lo que más nos atemoriza, que es perder el control sobre nuestras vidas. Aunque curiosamente,
la mayoría de las personas que viven su vida sin tener control sobre sus vidas, viven sus vidas manejadas por sus miedos. Tú me habrás oído muchas veces decir que hay dos líneas, ¿no? Hay dos caminos en nuestra vida. Vivir nuestra vida basada en nuestros valores, eligiendo según mis valores más profundos, o vivir mi vida manejado por mis miedos y luego justificar por qué hago las cosas con una creatividad enorme. Y por desgracia, las personas que no van al psicólogo, nosotros decimos que al psicólogo nunca van los locos, van los que sufren a los locos, pues muchas veces las personas que no se atreven a mirarse por dentro, a hacer una terapia, viven más gobernados por sus miedos que por sus valores. Y el que tiene la fortaleza de enfrentarse a sus miedos, pues es el que los supera. Luego tengo aquí dentro de una selección un clásico de Jack Nicholson, como fue Alguien voló sobre el nido del cuco. Que es tan clásico que yo me voy a considerar ahora muy moderno y no... ¿No la has visto? No la he visto, así que me la pongo en el DD. Pero viendo las imágenes que me está poniendo realización... Él es alguien que para evitar la cárcel alega que tiene un problema mental y acaba en un psiquiátrico. Y entonces es allí un poco la relación que tienen con los distintos pacientes que tienen otras tipologías y donde aparece el papel de la enfermera jefa abusiva, que es la autoridad, entonces es ir contra ella. Sí, bueno, a veces la patología no está tan etiquetada en la persona. A veces hay personas que son muy patológicas y que no están consideradas como enfermas mentales, así que podemos entender que en un centro psiquiátrico o en un centro donde hay pacientes con enfermedad mental, alguno de los que somos en teoría los cuidadores podemos tener también nuestras cosas. Así que a veces, bueno, pues es un buen drama el desplegar o el trabajar que desde los enfermos también pueden descubrir que hay un abuso en el personal, porque al final alguien que abusa es otro trastorno de la personalidad y por desgracia también con esta historia, pues que para librarte de una condena alegues enfermedad mental, pues es otro clásico que ha tratado el cine y que a veces es verdad que alguien con una enfermedad mental no está siendo consciente de sus actos y entonces no podemos responsabilizarle de ciertas cosas que ha hecho, que serían los trastornos psicóticos, pero sí que los psicópatas saben perfectamente lo que hacen y esos son los que pueden utilizar el alegar que tienen un trastorno mental para evitar una condena mayor. Entonces, como todo en la vida, pues no hay nada perfecto y a veces algo que nos tendría que sensibilizar y que tendríamos que cuidar, pues es utilizado para el propio beneficio. Normalmente esto es lo que hacen los trastornos de la personalidad. La última que tengo es la Cisne Negro, que es de Natalie Portman, que es una bailarina y que de pronto tiene como... no sé si visiones, pero es como su... Además, lo utilizan muy bien con el blanco y el negro, su antagonismo y un poco, no sé, esa tensión que tiene por un puesto tan codiciado que no puede... Claro, y se traslada un poco en esa contradicción que tiene con la parte, no sé si la parte negativa que le lleva a decir, oye, vas a fracasar, no vas a lograr este puesto que tanto quieres, vas a ser una fracasada... Todos nosotros tenemos una parte de luz y una parte de sombra. Así que en profesiones que son tan absolutamente exigentes nos llevan a unos niveles de estrés tan altos que muchas veces si hay una parte de nosotros que está en cierto desequilibrio es mucho más fácil que debute un desequilibrio cuando estamos en una situación de estrés intenso o de mucha exigencia que cuando estamos en equilibrio. De hecho, muchas veces la recomendación que tenemos para personas con trastornos afectivos es tener una vida suave y tener una vida ordenada y tener una vida controlada que no tenga picos de estrés que puedan hacer que se descompensen o que se desequilibren. Así que profesiones tan exigentes y donde estás permanentemente siendo juzgado, evaluado y no puedes bajar del sobresaliente porque haces un desastre, pues es muy fácil que la persona se enfrente a todas sus sombras. Pero eso es algo que tenemos que hacer todos. Una de las cosas que todos tenemos, un proceso que tenemos que hacer es mirarnos al espejo y no solo amar lo que está bien en nosotros, sino también aprender a amar aquello que no es tan bonito en nosotros. Y como decían de manera muy sabia los orientales, todo es un equilibrio entre el yin y el yang. Todos tenemos una lucha de polaridades y la clave quizá es amarnos en las dos polaridades, en nuestra luz y en nuestra sombra, y una
una vez que nos amamos completos, tenemos más libertad para expresar nuestra parte de luz y para tener más en control nuestra parte de sombra. El problema de las personas que no aceptan su sombra es que muchas veces de manera inconsciente su sombra les domina y hacen cosas que están contrarias a sus valores o contrarias a lo que son de verdad. Bueno, pues como estamos viendo, ejemplos que tenemos en el cine pues para ver distintas enfermedades o casos que nos pueden llevar y que lo podemos identificar a la hora para buscar soluciones, sobre todo buscar el apoyo de un profesional, siempre. Sí, vamos a decir, ya que muchas veces decimos, no, oye, no te automediques, pues hombre, en este caso también, no te autodiagnostiques, sino que vea a un profesional. Sí, a nosotros nos produce mucha tristeza el nivel de sufrimiento que tienen muchas personas que tratan de resistirse a ese proceso de investigación en sí mismos y ese proceso de liberación que muchas veces ocurre en una terapia, y los beneficios que hemos tenido los que sí hemos hecho esos procesos, ¿no? Siempre es un proceso permanente. Yo pues soy un ejemplo de alguien que desde que empezó a estudiar psicología ha hecho diferentes procesos terapéuticos y aún así sigo teniendo conflictos, aún así sigo teniendo equivocaciones en mi vida y sigo descubriendo que a veces mi ego o mis defensas me dominan y me llevan por un camino que no es el que quiero. Pero si estás comprometido con ese desarrollo permanente, pues al final vas viendo cómo tu vida evoluciona y cómo eres cada vez más libre, cada vez más feliz y cada vez estás en una disposición más amplia para disfrutar de tu día a día en la vida. Que si se vive la vida con apertura de corazón y siendo tú mismo, pues se convierte en una vida brillante y llena de momentos maravillosos. Y si se vive la vida encerrado en una armadura y bajo tus defensas, pues la vida es bastante gris y bastante amenazadora. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa última reflexión que nos deja, yo creo que bastante positiva, y para que uno la pueda tener en cuenta cuando se levante por la mañana y dice cómo voy a vivir, cómo voy a disfrutar el día o lo voy a pasar mal. Pues uno se levanta para pasarlo bien. Hombre, habrá momentos, ojalá fuera todo bonito, ojalá todas nos vinieran de cara, pero habrá situaciones que serán complicadas y hay que afrontarlas con optimismo. Oye, que habrá momentos complicados, pues sí. Claro. Pero sabiendo que después se sale. De hecho, me puedo permitir los momentos malos. Permitirme los momentos malos también es una gran acción de autocuidado, sabiendo que pasarán y que detrás del momento difícil de la vida, primero lo importante es qué hago yo con ello, no darle tanta importancia a lo que nos pasa, sino recuperar el poder de qué puedo hacer yo con eso que me pasa y recuperar esa libertad personal que decía Víctor Frank que tenemos todos de afrontar desde nuestros valores y desde quiénes somos los avatares y las exigencias de la vida. ¿Quién decía aquello de no te preocupes por lo que no puedes controlar? Claro. Si no está en tu mano, si no está pues en tu mano, no suéltalo. puedes. Y si está en tu mano, no te preocupes, actúa, ocúpate. Bueno, pues Antonio de Dios, de Avatar Psicólogo, muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotros, por habernos, por ejemplo, algunos ejemplos para aquellos que de películas que pueden tratar las enfermedades mentales y cómo las proyectan y cómo también nos pueden ayudar de alguna forma también, no sé si a vernos reflejados o, oye, siento que tengo alguna identidad o me parezco a ese personaje, creo que vivo una situación similar, pues oye, a lo mejor descubres a través de una película, oye, pues que me está pasando esto. Ese es el objetivo de muchas películas, inspirarnos a ser más libres y vivir desde la mejor versión de nosotros mismos. Pues nada, pues Antonio, muchas gracias. Hablaremos más tiempo en esta temporada. Muy bien. Nosotros que aprovechamos ahora vamos a irnos hasta el Centro de Mayores el Centro de Participación Activa de Plaza de Toros. Esto de Centro de Mayores no, está mal dicho. Donde ayer hubo un homenaje que allí estuvo nuestra compañera Bárbara de Cárcer. Bárbara, que te pillo ahí liada. Estuviste allí en Plaza de Toros, ¿verdad? Pues la verdad que sí, estaba llenísimo, llevaban todo el día de fiesta porque además era su cumpleaños, el cumpleaños del centro. 13 años de trayectoria, empezaron por la mañana con una gran paella, a la que estamos cocinando, y que mi amigo también hace muy buenos arroces, y luego después por la tarde merienda, tarta, descafeinado, zumitos y homenaje a la señora de mayor edad del centro, que era Araceli García Yago. Muy bien, pues si te parece vamos a verlo, Bárbara, ¿vale? Pues vamos a verlo, venga. Venga, vamos a ver cómo fue esa tarde en el Centro de Participación Activa de Plaza de Toros.
Queridos amigos, queridos vecinos, queridas amigas, de verdad, lo mejor de una ciudad son las vivencias que cada uno puede aportar. Y vosotros lo habéis dado todo, lo seguís dando todo y espero que estemos, los que ahora mismo tenemos esta responsabilidad, a la altura que nos demandáis. Muchísimas gracias, enhorabuena y feliz Día del Mayor. Enhorabuena a todos. Bueno, pues ahí estamos viendo ese homenaje a mayores que fue en el Trapiche Guadalix, no yo que me he liado yo solo, que he dicho yo lo de Plaza de Toros, que también hubo un homenaje en concreto a una socia. Y yo he llevado en el error a mi compañera Bárbara de Cárcer, que no era el de Trapiche de Guadalix. Así que, arreglado el problema, me voy a con mis próximos invitados que están en capilla, como se puede decir, porque pasado mañana, tienen concierto y va a ser así como su debut en un festival, ¿no? Porque han actuado en bares y demás, pero en un festival nunca no han hecho. Y se trata, ya saben, de la Marbepó, y vamos a tener Andén 14, que son muy jóvenes, que la verdad que, aunque llevan un tiempecillo así, pero realmente cuando me han dicho se han puesto en faena, ha sido este mismo año. Bueno, pues vamos a hablar tanto con José Luis Rodríguez, que es el cantante y guitarrista, el que lleva las gafas, muy bueno. Ah, no, yo. Tú eres, vale, mira, al final sí yo que me da. Y Javier García, el batería. Ahí está. ¿Qué tal? Y mira que me lo has dicho antes, no, yo con mi batería. Mira, hay que ver. Odio, de verdad. Eso me pasa a veces, ¿eh? No pasa nada. Debe ser la edad. Debe ser la edad. Bueno, os toca debut en Marbepop.
y lo que era sobre todo debut en un escenario grande, en un festival. Sí, es el primer debut grande y la verdad es que tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión, sobre todo. Y también nerviosos, pero con unos nervios buenos, con muchas ganas. Muy ganas. Hombre, Sí, claro, sí. es lo normal, ¿no? Tener un poco esa inquietud, saber, oye, qué va a pasar, cómo vamos a responder ante un escenario ya grande, con más público, pero eso se pasa en el minuto 1, ¿no? Sí, nosotros vamos a empezar, ya tenemos el setlist preparado y vamos a empezar con la canción que más dominamos. Vamos a empezar con la canción que más dominamos, que aparte es nuestra, de nuestra cosecha, que también la vais a escuchar muy prontito porque es el sencillo nuestro. Y vamos a empezar con algo seguro. Y ya después que sea toda una fiesta y que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra música. Sí, ya una vez salga bien la primera canción, yo creo que va todo rodado. En tanto José Luis como Javier, vosotros, yo tengo aquí apuntado que el inicio fue la primavera de 2021, erais 3, os quedasteis en 2, tuvisteis que buscar a otros compañeros que la habéis encontrado, que serían en este caso Pablo Gutiérrez y Pablo Ruiz, Sí, exacto. que son guitarra principal y bajo, y que, no sé, que fue como encajar perfectamente desde el primer momento. Ni seguro, bueno, vamos a un poquito de rodaje, vamos a ver cómo nos compenetramos. No fue todo. Encajó perfecto. Sí, sí, fue rapidísimo, además porque le contamos el proyecto, que queríamos ir en serio y que esto fuera todo rápido. Y dijimos, bueno, vamos a quedar un día, vamos a ensayar para ver cómo funciona. Y la verdad que desde el primer ensayo pues fue todo muy bien, las composiciones muy rápidas, nos ayudamos todos entre todos y la verdad que con muchísima complicidad y muy bien todo. Bueno, tú, batería, claro, tú eres el que estás detrás, que más un poco vas viendo todos. Yo cuando me metí el tema de la batería ya sabía que no iba a tener mucho protagonismo. A no ser que te No, guste digo, pero mucho. que los ves a ellos, que ves cómo están... Yo se los digo que se giren de vez en cuando, que me miren, porque si no, ¿cómo me comunico con ellos? Pero ellos son de sobra, saben cómo seguir el ritmo y sí que de vez en cuando me dan juego, se giran, juegan conmigo, que es lo importante. Bueno, vamos a hablar de Antena 14, que vosotros decís que os consideráis un grupo pop rock español. Exacto. Contadme un poco, ¿qué música, qué sonido queréis transmitir en Marvel Pop? Nosotros empezamos con la influencia, sobre todo el canto del loco. Nos gusta mucho su música, no tanto Dani Martín en solitario, sino el canto del loco, lo que era como grupo. Es más, la formación de 3 empezó un poco en ese sentido, aunque ahora seamos 4. Pero nuestra gran influencia, el canto del loco, que es un estilo pop rock, pero bastante cañero, no se va a los temas de... Te mete el amor, te mete temitas de amor, te mete que está con el corazón roto, pero te da la caña con la guitarra, la batería y esa voz rockera. Sí, exacto. ¿Ya está? ¿Así? Sí, yo creo que también hay muchas más influencias. También, yo que sé, la música que hemos mamado de cuando éramos chicos, de que tu primo te enseña una canción, porque nosotros cuando el canto loco no éramos tampoco, no estábamos en la edad propia de escuchar canto loco, por ejemplo, Extremo Duro también. Y todo ese tipo de música al final acaba siendo una fusión que hemos llevado y de lo que nos ha ido gustando un poco. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Pau Donés de Jarabe de Palo, a él le gustan mucho los Beatles. Me gustan mucho los Beatles, los Rolling Entonces Stones. hemos ido llevando poco a poco un camino. Vamos a ver. ¿Te gustan los Beatles y los Rolling? Esto es... son si dos corrientes que se dicen que no pueden ir juntas. Si tengo que elegir... Si te gustan los Beatles o te gustan No, los voy a decir, Rolling, los dos no te pueden Si te voy a gustar. elegir, yo no te voy a ser totalmente claro, ¿vale? Yo te voy a ser totalmente claro, me gustan mucho los Beatles, pero sí es cierto que lo que es el golferío y esa picardía de los Rolling Stones, que siempre le ha faltado a los Beatles, es lo que a mí me llama muchísimo de ese grupo. Bueno, como decíamos, un poco de influencias del pop rock español, guitarras, baterías potentes, ¿no? Sí, bueno, llevamos una batería, depende de la canción, pero una batería en la que va cañera, una guitarra con bastante distorsión en sucio y luego yo que toco una guitarra más en limpio para rellenar sonidos y demás, y luego bueno, un bajo también. E intentando siempre pues hacer un sonido completo, que no se escuche una canción un poco vacía, sino que la escuche y diga, joder, esto está lleno. Sí que es cierto que tenemos también baladas, no es Sí. todo el rato caña, porque al final eso la gente no quiero que me identifique con solo caña. Si la gente quiere disfrutar de una balada romántica, nuestro cantante que tiene mucho sentimiento y compositor también, le dejamos solo con la guitarra y nos puede deleitar bastante guay con una baladita de amor. Ah, bueno, hay que decir que son temas propios.
Sí. que me decías, no, bueno, ya tenéis un sencillo que es Otra Noche, que ya tenéis un EP, o sea, tenéis una selección de varios temas, que voy a hacerlo mal, pero que me decías, no, si tenemos un montón de temas. O sea, que aunque me habéis contado que esto es la primavera de 2021, que realmente cuando habéis puesto ya a meterle caña es ahora en 2022, pero veo que tenéis mucho material ahí. Sí, bueno, nosotros que empezamos en serio en esa primavera, pero llevamos tocando la guitarra juntos, porque él tocaba la guitarra, juntos, de irnos a la playa a tocar y demás, y siempre hemos tenido la inquietud esa de ir escribiendo letras, meterle música, y entonces ya una vez nos juntamos también con estos chicos, con Guti y con Pablo Ruiz, pues entonces ya le hicimos lo que es una canción en sí. Entonces llevamos, aunque no estuviéramos haciendo canciones desde hace mucho tiempo, sí que teníamos la costumbre y la práctica, entonces yo creo que trabajamos bastante rápido. Bueno, como decíamos, sonido propio, letras propias, o sea, bueno, estaba intentando buscar el horario que tenéis para actuar en la Mar de Pop, un poco para que la gente se quede ya. Sí. Oye, estoy viendo Andén 14, ¿a qué hora actúan? A las 5:30. 5:30. 5:30, sí. Anden 14, 5:30, que vayan pronto porque no va a haber sitio, yo lo digo, no va a haber sitio. La gente tiene muchas ganas de vernos porque... Oye, lo del nombre, Andén 14, porque aquí como estación de tren no tenemos. No hay, ¿no? No hay, digo yo, un poco de dónde habéis sacado. Bueno, la idea surgió cuando éramos los tres iniciales y la verdad que dijimos la música, yo creo que es algo que nos encanta y dijimos, tío, esto podemos hacerlo en serio y se nos ocurrió la idea de ese tren de la música que hay que coger y dijimos un andén y empezamos a pensar y dijimos el andén 14, dijimos vamos a estar en el andén 14 para coger ese tren de la música. Bueno, ¿qué os parece si nos despedimos escuchando un poquito de este sí. tema que habéis grabado en Tarántula? ¿Vale? Genial. Ahí estamos, como decíamos, este sábado en Marbe Pop, Andén 14, a partir de las 5:30, así que el que avisa no es traidor, ¿verdad? Exacto. Hay que estar allí antes. Allí estaremos. Sí, sí. Hay que estar antes allí, desde las 4 de la tarde, disfrutando pues, de los distintos grupos y cantantes que van a estar en esta 36ª edición de la Marbe Pop. Vosotros no habéis nacido cuando comenzó la Marbe Pop. No. Pero la hemos seguido. Ah, vale. Bueno, os vamos a dejar con este tema. ¿Este tema cuál es? Si lo escucháis. Este es Voy a hacerlo mal. Voy a hacerlo mal. Pues venga, voy a hacerlo mal con Andén 14. Y ya no queda nada que yo pueda hacer por ti, ni contarte mis historias siempre antes de dormir. Me tienes ganas y eso me lo tienes que admitir. Una sola mirada y no podemos resistir. Saltarme el castigo, hoy voy a hacerlo mal. Te digo que no quiero nada de eso. Tan solo un par de besos y me llegué a encontrar. Y que no quiero nada de eso. Tan solo un par de besos y me llegué a encontrar junto a ti. Digo que no quiero nada de eso. Tan solo un par de besos y me llegué a encontrar. Que no quiero